Melanie Barragán es una joven estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien sufrió una horrible agresión por parte de su novio Cristian de Jesús Rojas Martínez la noche del 31 de octubre del 2024. Los jóvenes se encontraban en una fiesta de Halloween junto a compañeros y amigos, cuando el novio de Melanie, con el que llevaba ya un año, tocó indebidamente a una amiga de ella. Al reclamarle, el joven reaccionó de una manera terriblemente violenta, golpeándola y arrastrándola por el piso. A pesar de que la amiga de Melanie intentó defenderla, el ataque continuó hasta dejarla brutalmente herida. Todo esto quedó claramente grabado por una cámara de seguridad afuera del domicilio donde se conducía la fiesta. Melanie fue trasladada hasta el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, en donde se le brindó la atención médica pertinente. Además de las heridas de golpes, Melanie tuvo fracturas en mandíbula, nariz, manos y ojo izquierdo, teniendo que someterse a una operación de este último. Este agresor se dio a la fuga hasta que fue aprehendido por la Fiscalía el 6 de diciembre en Escobedo, Nuevo León. Su audiencia por tentativa de feminicidio concluyó el 2 de enero, en el que se determinó que el joven seguirá en prisión hasta que enfrente el juicio. La condena por los crímenes que cometió podría llegar desde los 20 a los 40 años. Derechos violentados en el caso Melanie. Derecho a una vida libre de violencia. Melanie fue víctima de violencia física extrema por parte de su pareja, lo que configura una tentativa de feminicidio. Derecho a la integridad personal, física y psicológica. Las agresiones le causaron fracturas graves y pusieron en riesgo su vida. Además, el daño emocional derivado del ataque constituye violencia psicológica. Derecho a la salud. El ataque deterioró gravemente su salud física, obligándola a someterse a cirugías y tratamientos, lo que compromete su bienestar integral. Derecho a la seguridad personal. Fue atacada por su pareja en un entorno donde debía sentirse segura. El hecho de que el agresor huyera también demuestra una falla en garantizar su seguridad posterior al ataque. Derecho a la justicia y al acceso a una tutela judicial efectiva. Aunque el agresor fue detenido más de un mes después, su fuga inicial evidencia una posible omisión de las autoridades en brindar protección inmediata y justicia pronta. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de género. El ataque se produce en un contexto de desigualdad estructural y machismo, en el que la violencia contra las mujeres se produce con base en estereotipos y relaciones de poder. México. Autoridades usaron fuerza ilegal y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Las respuestas violentas de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado. Las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quién las detenía y dónde las llevaban, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada, dijo Tania Reneaum Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como violentas con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confundan que estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable en tantas familias de México. El informe establece que policías detuvieron más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente. Las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban, y en algunos casos sin presentarlas ante la autoridad competente, causándoles un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada. La generación de libertad y sufrimiento e incertidumbre entre las manifestantes acerca de poder ser sujetadas de desaparición forzada vulnera su derecho a la integridad personal y contraviene la prohibición absoluta de la tortura y malos tratos. Además, en muchas ocasiones, elementos policiales recurrieron al uso de la violencia sexual como una táctica para leccionarlas por atreverse a salir de manifestaciones en la vía pública y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben quedarse en casa y no salir a buscar problemas.
Respecto a las denuncias de violencia sexual presentadas por mujeres manifestantes, las autoridades deben realizar investigaciones prontas y exhaustivas, independientes, imparciales y con perspectiva de género, para asegurar que se lleva a las personas responsables ante la justicia en juicios justos y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas. Asimismo, deben investigar el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y establecer la responsabilidad individual de policías, así como con la cadena de mando. En los primeros 15 días del 2024, México ha registrado al menos 4 casos de violencia en contra de la comunidad transgénero. El más reciente es el de la activista trans y defensora de derechos humanos Samantha Fonseca, quien murió tras recibir impactos de bala el domingo en Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. La Secretaría señaló que el mortal ataque contra Fonseca, el de 37 años, y aspirante al Senado de México, se produjo al salir del reclusorio preventivo Varonil Sur y abordar un automóvil. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que Fonseca fue atacada con disparos de armas de fuego en la colonia Santiago de Palcatlán, alcaldía Xochimilco, cuando viajaba a bordo en un vehículo de alquiler por aplicación. Su muerte, según la Fiscalía, se investiga bajo el protocolo de feminicidio y los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Transfemicidio. La organización YAG México condenó la muerte de Fonseca y precisó que su caso no es solo una cifra más de violencia extrema hacia mujeres trans, sino un grave ataque contra las personas LGBT que buscan liderar cambios políticos en el país. Horas antes del ataque, Fonseca había convocado una movilización por la dignidad de las mujeres trans que se realizó este lunes en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la capital mexicana. Derechos que fueron violados. El derecho a la vida, que garantiza por la Constitución mexicana y tratados internacionales. El derecho a la identidad de género. La falta de reconocimiento de la identidad trans puede influir en la impunidad de estos crímenes. El derecho a una vida libre de violencia. La violencia de género, incluyendo el transfemicidio, es una grave violación de derechos humanos. El derecho a la justicia. En México, los transfemicidios suelen quedar impunes, ya que no todos los estados los investigan bajo el protocolo de femicidio. Derecho a la no discriminación. La violencia contra mujeres trans es una forma extrema de discriminación basada en identidad de género. El caso de Sara Milley, el brutal asesinato de una mujer trans que provocó una oleada de rechazo a la transfobia en Colombia. Durante este fin de semana circuló en redes sociales un escalofriante video que muestra a Sara González, mujer trans de 32 años, arrinconada en las orillas de un río a las afueras de Medellín, momentos antes de morir ahogada tras ser brutalmente golpeada por un grupo de personas aún prófugos. El crimen ha provocado indignación en diferentes esferas de Colombia, donde ya van 25 asesinatos contra la población LGBTIQ+ en 2025. Según las autoridades, Milley alcanzó a ser rescatada del agua por los cuerpos de bomberos y la policía local en la tarde del 4 de abril, para después ser transportada a un hospital cercano. Sin embargo, los daños irreversibles en su cuerpo y las lesiones provocaron que muriera el 5 de abril. Violencia sistemática contra la población LGBTIQ+ en Colombia. Fuera de las recompensas o los detalles terroristas, el crudo asesinato de Milley se suma a la preocupante lista de delitos mortales en contra de personas LGBTIQ+ en Colombia, según Caribe Afirmativo, organización defensora de los derechos humanos. En los que va del año se han registrado 25 asesinatos en contra de miembros de esta población, de los cuales 15 eran personas trans. Este caso nos recuerda la urgencia de proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar su identidad de género. La vida de Sara Milley y de tantas otras víctimas de violencia transfóbica no puede ser olvidada. Exijamos justicia y construyamos una sociedad más inclusiva y respetuosa. Los derechos que se vulneran son los siguientes. Derecho a la vida. Sara fue víctima de un asesinato brutal, lo que constituye la forma más extrema de violación a este derecho. El segundo es derecho a la integridad personal. Sara fue golpeada brutalmente antes de ser arrojada a una quebrada. Las lesiones físicas sufridas constituyen
tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tercer derecho es derecho a la identidad de género y a la no discriminación. Sara fue violentada por ser una mujer trans. Su identidad de género fue un factor determinante en su asesinato, lo cual configura un crimen de odio basado en prejuicios. El cuarto derecho es derecho al acceso a la justicia. Aunque se logró una captura semana después, la respuesta inicial del Estado fue lenta y en parte motivada por la presión pública y mediática. Y también se violó el derecho a la protección especial del Estado. La Corte Constitucional ha reconocido que las personas trans hacen parte de grupos históricamente discriminados y por tanto merecen protección reforzada. La desaparición y el asesinato de Devani Escobar, una joven de 18 años en Escobedo, en la periferia de Monterrey, atrajo la atención nacional hacia la violencia de género que desangra el país. Devani desapareció la madrugada del 9 de abril en la carretera de Monterrey a Laredo, frente al motel Nueva Castilla. Una fotografía tomada por la última persona que la vio, el conductor de taxi por aplicación que atendió el viaje y la trasladó hasta allí, se viralizó en redes sociales. La imagen que muestra a la joven a la orilla de la carretera en medio de la noche rápidamente se convirtió en un ícono del estado de indefensión de las mujeres en México ante la violencia machista y fue reproducida en murales y carteles como forma de protesta. El feminicidio de Devani Escobar despertó la indignación nacional al ejemplificar las bases sobre las que se levanta la impunidad que otorga vía libre a la violencia de género, desde una cobertura en medios masivos, con la revictimización como una constante, las múltiples irregularidades de la Fiscalía en la investigación y hasta el tortuoso camino en búsqueda de la justicia. Dentro de los derechos violentados en este caso, tenemos el derecho a la vida. Devani fue asesinada, lo que constituye una privación arbitraria de la vida. Su muerte es parte del patrón de feminicidios en México, que afecta especialmente a jóvenes mujeres. 2. El derecho a la seguridad y libertad personal. Fue abandonada en condiciones de riesgo, sin acompañamiento ni protección. Existen indicios de que antes de morir, Devani pudo haber sido víctima de violencia física y o sexual. 3. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación por razón de género. El feminicidio de Devani es una manifestación extrema de violencia de género. Además, su caso evidencia una falta de protección estructural por parte del Estado hacia las mujeres. 4. Derecho al acceso de justicia. Las autoridades incurrieron en múltiples irregularidades. 5. Derecho a la verdad y reparación para las víctimas. La familia de Devani tuvo que exigir por cuenta propia peritajes independientes. Hasta hoy existen dudas sobre lo que realmente ocurrió. Y número 6. Derecho a la privacidad y dignidad. Se filtraron imágenes de Devani sin consentimiento de su familia a medios y redes sociales. Esto implicó una revictimización y vulneración de su dignidad.